La Fórmula 1 es la categoría reina del automovilismo, es la más importante, pero todos los pilotos que han llegado ahí han tenido que pasar por otras categorías que son muy importantes pero que no tienen tanta repercusión mediática. Un ejemplo claro es la Fórmula 2, la categoría de las jóvenes promesas que algún día llegarán a la Fórmula 1. Y en este vídeo vamos a hablar de las diferencias entre una categoría y otra para que puedas ver las dos y disfrutarlas al máximo, así que si estás interesado, quédate en el vídeo. El automovilismo está dividido en diversas categorías y la más importante es la Fórmula 1, pero hay muchas otras que son más pequeñas que no son tan conocidas. La Fórmula 2, tal y como su propio nombre indica, es la categoría por debajo de la Fórmula 1, donde están los futuros pilotos de Fórmula 1, y es una categoría con muchísimo nivel. De hecho, han pasado nombres como por ejemplo Lewis Hamilton, Checo Pérez, Charles Leclerc y muchos otros pilotos. Así que no cabe duda que es el trampolín perfecto para llegar a la Fórmula 1. A simple vista parecen coches similares, pero si lo analizamos con profundidad, nos daremos cuenta que son muy distintas. Lo primero y más importante es la filosofía que tienen. La Fórmula 1 es la categoría a nivel mundial con mayor innovación y desarrollo tecnológico. Por este motivo los presupuestos son desorbitados. En cambio, la Fórmula 2 es una categoría de promoción, que aunque los presupuestos también son muy elevados, son muy inferiores comparados a la categoría reina. Estamos hablando que un equipo de Fórmula 2 se puede gastar alrededor del 2% de lo que se gasta un equipo de Fórmula 1. Y esta es probablemente la mayor diferencia entre una categoría y otra, el coste que tiene cada una. No obstante, la Fórmula 2 sigue siendo una de las categorías más caras de todo el automovilismo. Otro punto que hay que destacar es que la Fórmula 2 tiene coches monomarca. ¿Qué significa esto? Pues que todos los coches son iguales y están fabricados por la marca italiana Dallara. La única diferencia entre un coche y otro es el setup que hace el equipo para cada carrera, pero el coche, tanto aerodinámicamente como de motores, es el mismo. Y los motores son de 3,4 litros con 6 cilindros en forma de V y que presentan un turbo. No tienen parte eléctrica como pasa en la Fórmula 1 y desarrollan una potencia de 620 caballos, la cual es muy inferior a la que pueden llegar a desarrollar los Fórmula 1 con sus motores de 5,6 litros turbo híbridos, los cuales, sumando la potencia del motor de combustión interna y el motor eléctrico, pueden llegar a sobrepasar los 1000 caballos de potencia. En cuanto al peso, un Fórmula 2 está en torno a los 755 kilos con piloto incluido, en cambio un Fórmula 1 ronda los 745. Aunque el peso es similar, la longitud del coche es muy diferente. Un Fórmula 2 es mucho más corto que un Fórmula 1, porque mide 5,2 metros, lo cual es prácticamente medio metro menos que un Fórmula 1, el cual ronda los 5,7 metros de longitud. Pasando ahora a la caja de cambios, los Fórmula 2 tienen cajas de cambio más simples y con menos marchas que en la Fórmula 1. Estamos hablando que tienen 6 marchas, lo cual contrarresta con las 8 marchas que tiene un Fórmula 1 y las cajas de cambio que se utilizan en la categoría reina, que son simples y que están hechas de fibra de carbono, sin duda tecnología muy avanzada y que de nuevo hace elevar muchísimo los costes. Otro aspecto que puede hacernos pensar que son categorías muy similares pero que realmente no lo son, es el apartado de los neumáticos. Ambas categorías tienen un único proveedor de neumáticos, la marca italiana Pirelli, pero los compuestos son totalmente diferentes. El desgaste de neumáticos en la Fórmula 2 actualmente es mucho más elevado que en la categoría reina. Son neumáticos mucho más blandos y tienen 4 compuestos de seco y 1 de mojado. En la Fórmula 2 no existe el neumático intermedio. En cambio, en la categoría reina tenemos 5 compuestos de seco y 2 de mojado. Además, algo que también hay que destacar es que en la F2 los neumáticos son de 18 pulgadas, un concepto primero que se ha probado en esta categoría para luego traspasarlo a la categoría reina, ya que la Fórmula 1 en el futuro va a tener neumáticos de 18 pulgadas. Pasando ahora a la última diferencia entre ambos coches, tenemos que en la Fórmula 2 no existe la dirección asistida, y esto hace que girar el volante sea muy difícil y haya que hacer muchísima fuerza. De esta manera, conducir un Fórmula 2 requiere mucho a nivel físico, aunque las fuerzas G experimentadas por los pilotos no sean tan elevadas. En cambio, en la Fórmula 1 sí existe la dirección asistida, pero tampoco nos pensemos que es más físico conducir un Fórmula 2 que un Fórmula 1. Son coches distintos, uno tiene el volante más duro que el otro, pero en la categoría reina no olvidemos que se experimentan fuerzas G bestiales. En frenada estamos hablando de 5 o 6 Gs de deceleración, y en curvas de alta velocidad los pilotos experimentan alrededor de 5 Gs. En la Fórmula 2 estas aceleraciones son menores, en frenada consiguen las 3,5 Gs y en curvas las 3,9 aproximadamente.
Antes de pasar a hablar del formato de fin de semana, hay que explicar dos cosas que comparten tanto la Fórmula 1 como la Fórmula 2. Y es tanto el halo, que protege la cabeza del piloto, como el DRS, el cual funciona de la misma manera que en la categoría reina. De hecho, no olvidemos que la Fórmula 2 es una categoría soporte en los fines de semana de Gran Premio. Es decir, la Fórmula 1 y la Fórmula 2 comparten pista, y aunque utilicen la misma pista, el formato de fin de semana, de nuevo, es totalmente diferente entre una categoría y otra. La Fórmula 1 actualmente tiene 3 sesiones de entrenamientos libres, los libres 1 y los libres 2 que se hacen el viernes y que tienen una duración de 1 hora y media, y los libres 3 que es 1 hora de entrenamientos que dan paso a la clasificación del sábado, donde hay 3 rondas clasificatorias, y esto da la posición de salida de cara al domingo. Pero la Fórmula 2 tiene únicamente 45 minutos de entrenamientos libres los viernes, que contrarresta mucho con las 4 horas que tienen los equipos de la categoría reina para probar su coche. Estos entrenamientos libres de la Fórmula 2 se disputan por la mañana y por la tarde se disputa ya la clasificación el mismo viernes, la cual simplemente son 30 minutos sin ninguna pausa, es decir, son 30 minutos del tirón y el que marque la vuelta más rápida se lleva la pole y recibirá 4 puntos. Cabe destacar que en la Fórmula 2 tener la pole tampoco te garantiza nada, porque es mucho más fácil adelantar que en la Fórmula 1. De hecho, en esta categoría vemos carreras impresionantes y muy emocionantes. Y tenemos la suerte que tenemos 2 carreras, una el sábado y otra el domingo. La del sábado es la más importante, es la carrera larga, y el orden de salida se determina por la clasificación del viernes. Es una carrera que está limitada a unos 170 kilómetros aproximadamente, o bien 1 hora de duración, y donde es obligatorio al menos hacer un cambio de neumáticos, el cual se hace en el pit lane, y aquí de nuevo hay un contraste importante entre una categoría y otra. En la Fórmula 1 los cambios de neumáticos son extremadamente rápidos, hay muchísima gente y es impresionante de ver. En la Fórmula 2 hay mucho menos personal que está encargado de hacer el cambio de ruedas y por tanto son paradas que requieren mucho más tiempo. De nuevo, no olvidemos que como comparten pista, también comparten la zona donde se hace el cambio de neumáticos. Algo también muy importante a tener en cuenta es que debes acabar entre el primero y el octavo, porque la posición de salida de la carrera del domingo está determinada por la del sábado, es decir, del primero al octavo existe lo que se llama parrilla invertida. En otras palabras, si acabas octavo el sábado, saldrás primero el domingo. Si acabas primero el sábado, saldrás octavo el domingo. A partir del noveno hasta el final de la tabla no hay ningún cambio, es decir, si acabas noveno o peor, saldrás en la carrera corta en la misma posición. La carrera corta que se disputa el domingo tiene una duración de unos 120 kilómetros o bien 45 minutos, donde no es obligatorio hacer un cambio de neumáticos. Al ser una carrera más corta que la del sábado, también se reparten menos puntos, y esta vez únicamente del primero al octavo. El primero obtiene 15 puntos y el octavo únicamente 1 punto. En cambio, el sábado es la misma puntuación que en la Fórmula 1, es decir, del primero, que se lleva 25 puntos, hasta el décimo, que únicamente se lleva 1 punto. Y tanto en la carrera del sábado como en la del domingo, se dan 2 puntos al piloto que consiga la vuelta rápida. Para añadir, también hay que destacar que la F2 no viaja a todas las carreras de Fórmula 1. Como hace 2 carreras por evento, no es necesario que visite tantos países. De esta manera se consigue reducir muchísimo el presupuesto de los equipos, algo que se va a potenciar muchísimo de cara al año que viene, porque pasaremos de tener 2 carreras por evento a tener 3. De esta manera se viajará a menos circuitos y se ahorrará mucho dinero. Pasando ahora a los equipos, en la Fórmula 1 existe una mezcla entre equipos privados y marcas oficiales de coches que tienen su propio equipo, como puede ser Ferrari, Mercedes o Renault, entre otros. En cambio, en la Fórmula 2 únicamente hay equipos privados. Los principales son el equipo Prema, ART, Campos Racing, que es un equipo español, Carlin o Dams. Que sean equipos privados no significa que los jefes de la Fórmula 1 no estén prestando atención a la Fórmula 2. Porque como hemos dicho, la Fórmula 2 traerá las futuras leyendas de la Fórmula 1. Por eso, tanto en el aspecto de pilotos, mecánicos, ingenieros, los equipos grandes de Fórmula 1 tienen un ojo puesto en las categorías más pequeñas. Que aunque comúnmente se les diga categorías más pequeñas, son categorías muy rápidas, muy profesionales y que siguen estando en la cima del automovilismo. Y que incluso pueden llegar a ser más divertidas que la propia Fórmula 1. Por eso te animo en los comentarios a que dejes cuál te gusta más, la Fórmula 1 o la Fórmula 2, porque aunque puedan parecer similares, realmente son muy distintas. La Fórmula 2, especialmente en el apartado de pilotos, no es una categoría en la que nos encontramos pilotos veteranos ni que lleven mucho tiempo, sino que es una categoría pensada
para dar el salto a la Fórmula 1. Por este motivo nos encontramos pilotos mucho más jóvenes y que generalmente, como tienen menos experiencia, suelen cometer más errores. Por este motivo la Fórmula 2 es una categoría muy interesante y que realmente te animo a que veas porque las carreras son muy entretenidas. Así que deja en la sección de comentarios cuál te gusta más y también si tienes alguna duda o sugerencia, también déjala en la sección de comentarios. Además, si te ha gustado el vídeo y te ha sido de utilidad, no te olvides de dejar tu like y si te gusta el canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. También no olvides que tenemos el libro hablando de los motores híbridos y modernos en la Fórmula 1. Si estás interesado tienes el link en la descripción y en el primer comentario. Ahora sí me despido, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.